Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El director de la prisión, señor Floran, informó que un porcentaje alto de jóvenes que cumplen condena y salen en libertad son detenidos nuevamente por cometer algún tipo de delito para conseguir dinero fácil y hacerse notar en la comunidad. Esto se debe a varios factores, siendo la falta de educación y formación el principal factor. También se intenta ayudar a los detenidos en la parte espiritual para que se acerquen a Dios. Hemos visto el crecimiento espiritual en muchos de ellos y después que salen en libertad son personas ejemplares. El control de tráfico vehicular continuará con regularidad en diferentes puntos de la isla, verificando que todos los documentos estén en orden, pendientes de normas como el uso del cinturón de seguridad y a su vez verificando que los vidrios delanteros no tengan papel oscuro. El cuerpo policial hace énfasis en que hay muchos autos circulando que no están en regla, principalmente con la falta del seguro del vehículo, perjudicando a otras personas en casos de accidentes. Nuestra recomendación es poner todos los documentos en orden para que no tengan problemas en los operativos. Una corte de Holanda ha decidido que una joven madre curazoleña no está capacitada para criar a sus 2 hijos. Esto debido a que después de agotar todos los medios disponibles para ayudar y acompañar a la joven, esta no cumplió con el programa establecido para que los niños y ella pudieran crecer en mejor condición a la que se encontraban. La joven madre luchó para que sus hijos permanecieran con ella, pero debido a múltiples errores e imprudencias que pusieron en peligro la vida tanto de ella como la de sus hijos, la corte holandesa decidió quitarle la custodia y en estos momentos los niños se encuentran en un hogar de protección. Y ahora nuestras noticias internacionales. Ucrania celebraba el miércoles el Día de la Unidad. El presidente Volodymyr Zelensky eligió esta fecha en reacción a reportes de inteligencia de Estados Unidos que señalaban que Rusia lanzaría una ofensiva el 16 de febrero. El gobierno, que invitó a los ciudadanos a izar las banderas nacionales o a lucir los colores patrios, intenta aplacar las tensiones y rechaza el pánico causado por rumores y alertas sobre una posible invasión rusa. Siento un cosquilleo en el corazón. Es un acto muy patriótico que une a la gente. Estamos orgullosos de tener una Ucrania unida. Esto es una demostración de nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo es no huir, no entrar en pánico y demostrar que estamos unidos. Zelensky asistió a maniobras militares en la región de Rivne, en el oeste del país. Luego se trasladó a Mariupol, la última ciudad del este que está bajo control del gobierno. Esta localidad es considerada como uno de los territorios bajo amenaza en caso de una invasión, ya que está a unos 20 kilómetros de donde operan los separatistas prorrusos que mantienen un conflicto armado.